Buenas noches, buenas tardes, Latinoamérica. Bueno, bienvenidos al Enjambre. Estamos con Daniel Márquez para cerrar la saga de terraplanismo. Ya muchos de vosotros me pedisteis hablar de terraplanismo, así que trajimos a Irulanducci y a los hermanos Barea. Y vamos a cerrar con Daniel Márquez porque con él inició todo esto para terminar esta saga hablando desde la parte más esotérica, ¿no? Profundizar más en todo esto y sacar nuestras propias conclusiones. Y como bien hablábamos ahora un poquito entre bambalinas, no es cuestión de lo que nosotros opinamos, sino de lo que vosotros opináis, reflexionéis y vamos a indagar en primera instancia, por qué desde el esoterismo. Y como siempre y como nuestros directos siempre buscamos las palabras, seguramente Daniel tendrá la profundidad de la palabra esoterismo y por qué es terraplanismo desde el esoterismo. Así que, Daniel, cuando quieras, bienvenido. Ahí me desmuteé, Gina. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Primero para este lado del charco, como diríamos, y para los que están del otro lado en España, en Europa. Bueno, nada, esto que dijiste es interesante, ¿no? Fíjate vos, cerrar con una reflexión filosófica, porque en definitiva, cuando uno habla de esoterismo o metafísica, podríamos también ponerle, eh, hay que pausar la cuestión de la información que llegó por otros caudales. Es decir, en definitiva es lo que hace uno cuando se alimenta. Uno come, ¿no? Toma un alimento y después el cuerpo se encarga de distribuir los nutrientes para poder saber de eso. O sea, y hay desecho, ¿no? Porque por algo tenemos, digamos, un evacuador en nuestro cuerpo. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer con toda información alternativa y nueva. Hay distintas etapas, ¿no? Podríamos iniciar diciendo esto que las etapas son la etapa de la información, como un nivel bajo, como un nivel de encaudal, como, o ves un pedazo de, no sé, un churrasco de algo, ¿no? Un pedazo de carne, decimos churrasco acá en Argentina, no sé si allá también, un pedazo de bife, también se dice, Totalmente. ¿sí? Y después de eso ahí empieza, esa sería la información, ¿no? Luego uno tiene que distribuir eso y destila de eso un conocimiento adquirido, que ya no es tan cuestión como la información, sino que es una destilación de eso, ¿no? Y por último, de ese conocimiento, podríamos decir, y alguien diría por ahí que hay unas estandarizaciones, ¿no? El conocimiento es el 10% de la información, sobre todo si el conocimiento se hace desde sí mismo, ¿no? Es decir, se toma todo lo dado, porque en definitiva la información en general viene de afuera, ¿sí? Salvo que también venga de la imaginación o la intuición, ojo, ojo al piojo, Totalmente. y se destila de ahí un 10%, y de ese 10% del 10, que sería el 1% de la información, fíjate vos, uno destilaría una sabiduría. Y no es casual que justamente eso sería el último paso de toda adquisición de conocimiento, ¿no? Esos pasos que se habla de que al principio uno niega la información, después la termina aceptando, ¿no? Pero después termina que uno, teniendo que, vuelvo a decir, destilar su propia sabiduría, que implica la aplicación precisa de esa información. El tema es que una vez dijimos en un directo en mi canal de YouTube, el que no me conoce, bueno, acá tengo una campera que me regaló mi familia, mira, con el logo de mi canal, que se llama Soberbia Somos Todos, que dijimos que el conocimiento es a posterior del fenómeno. ¿Por qué? Porque precisa de lo conocido, compara, ¿no? Por eso es conocimiento. El tema es que depende de cómo llega. Pero la sabiduría parece ser a priori, porque no necesita de la información o del pasado. Entonces, lo importante, lo más difícil, que en este momento, por ejemplo, llevo 3 minutos hablando, es pausar, acallar los ruidos internos y para. Con toda esta información, sin enojarme, ¿cómo yo me apropio de eso? Porque fíjate vos, Gina, te habrán preguntado después de hacer estas series, quizás desde el terraplanismo, es, ¿y a mí qué me cambia? ¿Y por qué nos mentirían? Y esas preguntas son filosóficas. Si alguien pregunta, ¿a mí qué me cambia? Entonces el sujeto está preguntando por sí. Y si está preguntando por sí, ¿cómo pretende un sujeto que pregunta desde sí mismo que alguien le dé la respuesta?
a mí que me cambia, ¿no? Fíjate vos, bueno, si vos no podés saber que te cambia la información, desechala entonces, nada, no te cambian nada. Ahora, si te generó algo adentro para que vos hagas la pregunta, vos tenés que hacer el trabajo de preguntarte y responderte. ¿Qué A te mí lo que cambia? me sorprende después de hacer estos directos, lo que hablamos, ¿no? Anteriormente, que es curioso que la gente se enfada con el tema del terraplanismo y lo ve como algo que de gente que está chalada de la cabeza y como una dijo que es que ya ni le contesté porque es que no le vi ni sentido a contestar a esta respuesta, ¿no? Es que el oficial funciona, ¿no? ¿Desde cuándo lo oficial ha sido certero? ¿Desde cuándo lo oficial funciona? ¿Y desde cuándo lo oficial ha sido la verdad profunda de las cosas y la intención se dice desde la verdad? O sea, al final, la cuestión de todo esto es, hay una información, hay unos datos empíricos que la gente ha ido investigando y yo he sacado mis propias conclusiones, porque yo ni creo en la Tierra plana, ni en la redonda, ni esa, simplemente he aprendido de toda esta información, he sacado mis conclusiones, he indagado sobre ello y de ahí, pues, oye, hay cosas que las cojo, hay cosas que no, hay cosas que las puedo saber y hay cosas que no las puedo saber porque no soy científica, no soy experta en un campo determinado, con lo cual cerciorar algo en lo cual no soy experta tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, base a esto, saco mis propias conclusiones y de ahí esa sofía, esa sabiduría interna de la cual nos podemos nutrir y indagar y por qué realmente nos cuesta tanto como sociedad indagar y profundizar y preguntarnos y sacar nuestras conclusiones y dar nuestra propia opinión con respeto, porque es que al final ¿por qué discutimos sobre algo que realmente dicen unos medios oficiales que sabemos que nos mienten desde que la vida es vida? ¿Y por qué realmente, o sea, la cuestión de todo esto es dejar de enfrentarnos. Ya creas en la tierra plana, ya creas en la tierra redonda, es dejar de enfrentarnos y respetar las opiniones de cada uno y oye, las que haya sacado cada uno, o sea, a un nivel o a otro, ¿no? Entonces, base a esto, ¿qué es el esoterismo, no? Porque tú seguramente tendrás la definición perfecta para que la gente pueda primero saber la profundidad de la palabra. Bien, déjame hacerte un análisis sobre eso que dijiste, y es que hay una fibra que se está tocando cuando se toca el terraplanismo que tiene que ver con el territorio. Es decir, el mí. Cuando el sujeto está polarizado en la mente, porque esta es esta época, ¿no? Fíjate que todo lo que no sea científico, si yo te digo pseudociencia, la gente enseguida dice, no, 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 esto quiere que la cosa sea científica porque se asume que la cosa científica es la verdad. Ese es el axioma. Pero eso no es cierto porque ni siquiera la ciencia te dice que habla de verdades, sino que habla de modelos, de teorías, ¿sí? Cuando digo teorías fundamentadas, no refutables, no hablo de leyes. Entonces, fíjate vos que cuando yo te digo pseudociencia, esa palabra cala dentro de la persona y se quiere desprender de eso. No, 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 lo que vos me decís, no, no, yo lo comprobé, ¿no? Entonces, parte de esa mentalidad, de ese paradigma, y no es casual que el paradigma de la ciencia esté asociado al cuadrante de la mente. Y claro, ¿qué busca la mente? Que la cosa funcione, que la cosa encaje. ¿Por qué? Porque la mente es lo racional. ¿Y qué es lo racional? Bueno, lo racional es justamente la comparación de dos elementos, ¿no? Es una operación de la mente que compara dos cuestiones y nuestra mente en particular es lineal. Y por lo tanto, la que más pesa, ¿te acuerdas de esa cuestión, de esa palabra pensar y pesar, ¿no? El pensamiento, facultad de la mente, se hace a través de la razón. El razonar es eso, es pensar. Y ese pensamiento se ejecuta a través de comparar dos elementos. El que tiene más peso, que yo considero que tiene más argumentos, más elementos, se asume que es el que gana dentro de esta disputa de la mente, ¿no? Esta balanza de Libra, podríamos decir. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es lo real, lo actual, la exigencia pura de que si no es científico entonces no es verdad, la gente está polarizada en la mente. Y la mente exige que la cosa funcione. Es el pragmatismo extremo, ¿no? Es esta manera de que, bueno, si funciona, debe ser así. Y ahí está el problema. ¿Cuántas cosas funcionan en nuestra vida? Funcionan y no necesariamente son verdaderas.
Una mentira funciona también. Un engaño funciona. Yo en este momento, por ejemplo, tengo una pérdida de una gota sobre el termotanque, ¿no? Donde se calienta el agua, ¿viste? Para bañarme, para lavar los platos. Y funciona. ¿Y qué hice? Funciona, pero en este momento tiene un goteo. Y yo le puse abajo un platito porque le cae agua cada tanto, ¿no? No muy seguido. Y funciona. Ahora, ese es lo verdadero. Eso es el hecho. Funciona, ¿eh? El sistema funciona. Yo agarro, saco la palanca, vacío y lo vuelvo a poner. Claro, fíjate esa expresión que te dijeron, ¿no? Que la cosa funcione. Y esto no solamente lo dice alguien como yo, ¿no? A mí me gusta citar filósofos. Hay en Argentina alguien que se llama Darío Zeta. Es más, esto no está fuera de programa, absolutamente, porque no lo tenía en la cabeza, pero me viene al pie para mostrar un video, ¿sí? Mira, un videito interesante que ahora te voy a compartir, porque el tipo habla del funcionamiento y el funcionalismo. El tipo es un filósofo, ahora te lo comparto, ¿eh? Ahí te comparto la pantalla, que es el último video de esta, ¿sí? Ahí te lo comparto porque, espérame que tengo problemas para que, no sé por qué el PowerPoint, el StreamYard no me lo toma para compartir con audio. Pero bueno, no importa, porque te lo comparto así, avísame si ya lo puedes ver. Bien. Y vamos a ir al video. Vos decime si se escucha. Algún día ¿Se escuchó o no? Se escucha. Bien. Yo le voy a subir el volumen, yo creo que está bien, pero bueno, ahí vamos. tendremos que El tipo dice, algún día tendremos que cuestionar la idea de lo que es el funcionamiento. Pensar que la valía mayor de cualquier fenómeno está en que funcione bien. Que algo funcione bien no significa más que eso, que funcione bien. Otra cosa es si es verdadero, qué efectos tiene. Ese funcionalismo es muchas veces la base de lo que se conocen como los sistemas de enajenación, porque al interior de una enajenación, mientras la cosa funcione, la cosa pasa. bien, me diste el pie para esta parte, voy a dejar de compartir. Se escuchó bien, ¿no, Gina? Él Sí, es Darío perfecto. Zeta, un filósofo oficialista, no es ni terraplanista, no es nada. Pero está él coherentemente analizando el funcionalismo, que es lo que exige este sistema. Pero claro, que la cosa funcione, dice, también avala un sistema de enajenación. Es decir, avala un sistema que funciona, como lo que pasó en el 2020, 2021, funciona la cosa, pero no es verdadero necesariamente porque aparece un contraejemplo. Entonces, desde este punto de vista, a mí me gusta analizar esto, estas expresiones de la gente, claro, porque le estás tocando la cosmovisión. Entonces, el tema es muy importante. No hay tal cosa como no me interesa. Y ahí aparece la parte esotérica, la parte exotérica y esotérica, ¿no? El exoterismo simplemente es aquel conocimiento, vamos a decirlo así, conocimiento dado al vulgo. Esa es la expresión de lo exotérico con X, ¿sí? Dado al vulgo, al general, algo para todo, la escuela. Ahí hay exoterismo, ¿sí? Ahora, lo esotérico, es decir, lo que está detrás de lo que se puede ver, por eso se habla de lo sutil, por eso se habla de lo metafísico, lo más allá de lo físico, es aquello que, que se le da al que se ha iniciado en tal o cual tema. Y ahí está el punto. ¿Se conoce por default en esta cosmovisión dada lo esotérico detrás de la cosmovisión del funcionamiento de este sistema heliocéntrico, por ejemplo? La gente sabe qué es de lo esotérico, por qué los científicos deciden por voluntad establecer, ¿sí? Por ejemplo, como han dicho muchos escritores, nosotros, como dijo Dedin Hubble, decidimos por voluntad que la Tierra no sea el centro del universo, porque los dos sistemas son válidos, lo dijo el mismo Einstein. Esta disputa, dice Einstein, entre el geocentrismo y el heliocentrismo, independientemente de que ambos son tierra esférica, pero el geocentrismo y el heliocentrismo son tierra esférica, es simplemente un cambio de coordenadas matemático. Ambos funcionan a la vez, dice. Pero claro, hay una decisión política de elegir a Helios como el centro del Sol. Y ahí se mete el esoterismo. ¿Por qué al Sol? ¿Qué hay detrás? ¿Qué adoración? ¿Qué paradigma religioso aparece?
Aquí viene también toda la parte de que se nos ha inhabilitado a cuestionarnos durante toda nuestra vida, porque ya esto viene desde las escuelas donde nos enseñan pues el sol, que nosotros rodamos. Bueno, es una historia que nosotros tenemos desde que ya vamos a la escuela y somos pequeñitos, con lo cual cuando crecemos, crecemos con una idea de algo que realmente creemos que es verdad y esa verdad de repente se derrumba en un momento dado y te hace cuestionarte cosas, ¿no? Entonces, aquí iríamos un poquito a la parte de cuestionarnos. No estamos en una sociedad que nos enseñe a cuestionarnos. De hecho, el cuestionarse está prohibido, está castigado, está mal visto y sacan pseudo palabras como pseudociencia, como esoterismo y como pseudoterapias donde realmente te dicen que eso no tiene nada que ver con lo que nosotros te decimos que es real o no. Cosas que también funcionan y que también tienen su punto de vista y que personas experimentan y sacan verdades de ahí, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que profundizar también en qué parte nos estamos perdiendo como seres humanos y en qué parte de nuestra mente estamos dejando que la creencia realmente esté por encima del cuestionamiento. Es así, es así. Entonces, básicamente, nosotros venimos al mundo con una cosmovisión dada por default. Es decir, no es que uno nace y elige o empieza a construir a partir de ahí con su familia una metodología y una manera de ver el mundo, que eso sería la cosmovisión, ¿no? Una visión del cosmos. No, uno nace en un seno familiar, que ese seno familiar responde a un lugar, a una psicorregión, ahí vamos los primeros dos arquetipos, y que además, ¿sí?, está en una época determinada, porque no es lo mismo, como dijimos en directos anteriores, nacer en Barcelona en la década del 60 que nacer ahora en el 2020. Y no es lo mismo nacer en Barcelona, ¿sí?, en el 2020 que nacer en Madrid en el 2020. Porque no es lo mismo, porque la cultura cambia. Y tampoco depende de en qué familia. Si es una familia tradicional, como alguien dice, más tradicional, o una familia no tradicional. Fíjate vos cómo va. Entonces, hay una cosmovisión dada por default, que es igual para todos. Y esa cosmovisión por default, que nosotros no sabíamos que teníamos una cosmovisión, es la manera en que el individuo va creciendo y nace e interpreta el mundo. Es decir, cómo vive, cómo existe, si es que puede llegar a existir, cómo se involucra con el resto. Que esto es, por ejemplo, el hecho de cuestionar, es establecer una cosmovisión por decisión. Pero hay gente que dice, no, históricamente nace en una familia, por ejemplo, donde el cuestionar está prohibido. Y hay gente donde nace una familia donde todo se cuestiona. Pero claro, ojo, cuidado ahí. Porque si todo se cuestiona, es decir, todo va hacia la mano izquierda, como se dice en el esoterismo, entonces no hay un sustento, no hay una base donde plantar el árbol, porque está todo el tiempo moviéndose eso, no hay estructura. Entonces no es ni una cosa ni la otra. Hay que tomar lo que es, porque ahí está la discusión eterna, ¿no?, del individuo, de qué hago aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi idea. Entonces, lo cierto es que nacemos con una cosmovisión y esa cosmovisión implanta ideas, ¿sí? Y estas ideas tienen que ver con, para primero interpretar la cosmovisión del terraplanismo, por qué existe, por qué hay terraplanismo en el siglo XX, tenemos que entender por qué o qué cosmovisión implanta el heliocentrismo, que no es simplemente un cálculo matemático. No, eso, el que piense que es solo eso, realmente, ¿sí?, o sea, digo dentro de la propia disidencia, ni siquiera estoy exigiendo a alguien que no se cuestiona nunca nada. Estoy exigiéndole a aquel que está facultado para ser exigido, ¿no? Al César lo que es de César, dicen por ahí. Entonces, en esta exigencia, obviamente hay que ser muy verde, vamos a decir así, ¿viste? Como se dice, no maduro, para suponer que la cosmovisión implantada por un sistema que es transversal, porque fíjate vos, se puede cuestionar la religión, se puede cuestionar la economía, se puede cuestionar la política, pero la ciencia es sagrada. Es decir, los paradigmas se pueden cuestionar, salvo ese que es el que maneja y que rige a los otros y que decide por nosotros incluso. Y entonces, fíjate vos esto, si usted
no ve lo esotérico de la cosmovisión implantada, no va a poder entender la cosmovisión dada por el otro. Es decir, la dada por el otro, perdón, y la propia, la que uno quiere traer. Y no puede, como bien dijiste vos, yo no soy ni terraplaneta. Bueno, la etiqueta es la que da el otro y está perfecto. A mí no me molesta si me dicen terraplanista, por ejemplo. Pero vos me tenés que preguntar por qué pienso lo que pienso. Una vez que la información cesa, ¿no? Que la curvatura, que la cúpula, que es geométrica, que la refracción atmosférica, que el barquito no se oculta, que el experimento era toste, que Michelson Morley, etcétera, etcétera, empieza el por qué. ¿Y por qué no mentirían? Ya, mira, justo que hablamos del por qué aparece el gaturro, el gatuno, el individuo. Entonces, que eso no es casual. Entonces, una vez que el individuo se pregunta por qué, tiene el deber, ¿sí? Nociológico, es decir, del conocimiento nociológico, de investigar sus propios axiomas. ¿Qué es lo que él asume que es indiscutible? ¿Sí? Eso es lo que tiene que revisar el sujeto, ¿no? Como decía Orwell, el hombre sensato es aquel que cuestiona hasta lo obvio, ¿no? Bueno, en ese punto, lo primero que tenemos que hacer para desmarañar es, ¿cuál es la cosmovisión dada por default heliocéntrica? ¿Qué esoterismo hay detrás? ¿Qué es lo que ellos, incluso los científicos, no saben que creen y que tienen esa filosofía detrás? Y para mi punto de vista, basta con entender, ahí sí te vuelvo a compartir, basta con entender, ¿sí? La Esto me cuestión ha pita. recordado al juego ese que a veces nos hacen, no sé si te lo han hecho a ti, donde te ponen unos puntos y te dicen, tienes que hacer 3 líneas sin pasarte, ¿no? Y entonces todo el mundo intenta no salirse de la línea. Y te das cuenta que si te sales de la línea es cuando juntas esos puntos, ¿no? Entonces, a veces al no salir de la línea y no ver más allá y no ver otras opciones y ver en la cuadratura, al final nos quedamos en la cuadratura y no conseguimos unir los puntos, porque no estamos desafiando esas líneas o viendo las opciones más abiertamente. Bueno, eso es lo que sería la caja, ¿no? El llamado la caja, y es donde se establece el lugar seguro. Precisamente la seguridad está en ese lugar. Bueno, esto lo voy a hacer rápidamente, esto yo lo he hablado en otros directos, pero para entender de dónde viene la cosmovisión heliocéntrica y qué es el esoterismo detrás de la cosmovisión heliocéntrica, para poder entender cuál es la cosmovisión terraplanista, a dónde va, qué recupera, hay que entender que la Tierra esférica, ¿sí? Perdón, nace de los pitagóricos, ¿no? Del concepto griego de la belleza y la armonía y del arte. Es decir, nace desde el paradigma de la religión. Fíjate vos que hay este libro, que es del Diego Loyola Maureira, fíjate, del año 2014, habla de los fundamentos filosóficos de la teoría musical. La música de las esferas. Entonces, simplemente, para ir rápidamente al punto, ¿sí? Hablan de que los griegos que perseguían la belleza, ¿sí? Hablaban de que la circunferencia era el mejor de las figuras y la esfera el mejor de los cuerpos. Entonces, los astros en cuanto a esfera y su movimiento, en cuanto a órbitas celulares, se acercan a la perfección. Fíjate vos el axioma. Eso lo dice Kepler mucho después, pero era pitagórico en su cosmovisión Kepler. Entonces, si la circunferencia es la mejor de las figuras, nadie está diciendo que no, sino que eso es un axioma. Y la esfera es el mejor de los cuerpos. ¿Qué dice acá? Como ellos perseguían la belleza, buscaban la belleza de las cosas, lo cual no estoy en desacuerdo, dice, si son perfectos, es decir, estas figuras deben ser bellos, los planetas, y si son bellos, deben estar en perfecta armonía. ¿Sí? Tal armonía debe ser estudiada únicamente por la música, y la música que produce nosotros es la más bella. Entonces, básicamente, ¿de dónde viene todo eso? De los pitagóricos, que era una sociedad secreta. Por eso hablamos de esoterismo. Esto que estoy hablando en este momento era solo dado a los iniciados. Y esto es numerología, fíjate vos. Entonces, el punto está, bueno, acá hablan del continuo, todo proviene del uno. El uno es este Dios o esta entidad que, como mi Dios es perfecto, y como perfecto es el cuerpo y el cuerpo esférico y la circunferencia como figura, entonces las esferas, o sea, los astros tienen que ser esféricos por default, incluida la Tierra, que es donde vivimos nosotros.
Pero claro, había discusiones ahí, porque ellos decían, pero la Tierra es imperfecta, decían ellos. Entonces solo el cielo están los astros perfectos que veían que tenían un movimiento perpetuo. Y ahí está el tema, porque en realidad no era que los cuerpos o las estrellas eran esferas, sino que las estrellas estaban ubicados en una esfera, de influencia. Por eso hablaban del mundo sublunar y superlunar. ¿Sí? Y se llegaba hasta la última esfera, que era Saturno. Eso es numerología lo que estoy diciendo, es esoterismo. Y no está mal, insisto, el punto es que la gente no sabe que tiene una cosmovisión por default y que arrastra bajo su funcionamiento, su funcionalismo, a este tipo de dioses, ¿no? Esta cuestión del uno, y aparece en este momento, fíjate, ¿por qué hablamos de esoterismo? Porque aparecen los jesuitas. Es decir, aparece doctrinas filosóficas, fíjate, era un filósofo, paleontólogo, por eso tenemos que hablar de esta parte. No hay tal cosa como alguien, hasta que llegamos a este Dios, el uno, que era el Dios de los pitagóricos y el Dios de muchas doctrinas a posteriori, ¿sí? Que es lo que implantaban en que en el cosmos, como estaba asociado con la música, las distancias de los planetas eran las distancias entre las notas musicales. Listo, ese es el axioma. Ese es lo esotérico. Eso no lo sabían todos. Lo sabía un grupo de iniciados. ¿Dónde está eso? Acá, te lo vuelvo a poner. Acá. El pitagorismo era una sociedad secreta. ¿Sí? Básicamente se dividían en los acumásticos, los que hacían ritos religiosos y prácticas éticas, y hablaban, fíjate, de las transmisiones de las almas, y los matemáticos, de los que hablaban de razón, ciencia, matemática, pero estaban todos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué me refiero? Ahora sí, dejo de compartir un ratito. La cosmovisión helocéntrica establece una iniciación donde te dice, como Dios, ¿sí?, es perfecto, porque debe ser perfecto, y la circunferencia es la figura perfecta, y la esfera es la figura perfecta, entonces, por default, la Tierra tiene que ser perfecta. Por lo tanto, tiene que ser esférica. Fantástico, buenísimo, está fenómeno. Sin embargo, eso tienen que científicamente demostrarlo. ¿Qué se hizo a posteriori a medida que fue pasando el tiempo? ¿Sí? Se fue armando un sistema donde ya el que investigaba, o sea, los grandes científicos como Copérnico, Aristarco de Samos, Kepler, Eratóstenes, todos eran pitagóricos, no por casualidad. Eran pitagóricos. Entonces, ¿qué idea iban a plantear sobre la mesa? Que la Tierra es esférica, por lo tanto, como yo asumo eso sin discusión, porque es un axioma, entonces a partir de ahí voy a agregar cálculos, hacer experimentos, interactuar con fenómenos que coincida con mi idea religiosa. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Aquí vamos a aprovechar esto que dice Tejada, dice aquí que venden, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando estás explicando algo, cuando realmente quieres exponer alguna cosita, ¿no? Ya estás vendiendo algo, ya quieres realmente imponer una creencia, un sentir, una idea. Y aquí la cuestión de todo esto y la idea de este directo es no imponer absolutamente nada, ni vender absolutamente nada. Es que tú te cuestiones cierta información, investigues cierta información, si quieres hacerlo y si la mente te da para ello, y a partir de aquí, oye, lo bonito del ser humano y lo inteligente, creo, y lo bello, que vamos a ir a la parte bella para mí del ser humano, es la inteligencia de poder profundizar en sí mismo y con la información que recibe buscar la sabiduría, que es la sofía que se le llama, ¿no? Esa filosofía de vida, que es esa sabiduría en la cual tú puedes llegar a conclusiones diversas, da igual la conclusión y da igual la información. Aquí la idea es no quedarse en una creencia cerrada, que puede ser una creencia verdadera o no, o falsa, o puedes estar viviendo una mentira dentro de tu creencia y puedes estar defendiendo una mentira hasta que te mueras, sencillamente porque no te has planteado sencillamente cuestionarte y preguntarte e indagar sobre eso, ¿no? Entonces es curioso todo este tema y lógicamente pues la idea es
pues que abramos la mente a lo que estamos viviendo a día de hoy, porque vete a saber que mañana nos despertamos y estamos todos en una realidad totalmente diferente. Ostras, pues fíjate que esto es un simulador o que, mira, la inteligencia artificial que ahora mismo se quiere incorporar, pues ya estábamos en una inteligencia artificial. O peor aún, o sea, esto es, como dijo Einstein en su lecho de muerte, ¿no? Dice, ahora me di cuenta que esto era el sueño y que la vida empieza ahora, ¿no? Después, a la hora de morir. Entonces, por eso es tan importante abrir nuestra mente y cuestionarnos ciertas cosas y al final es una cuestión de inteligencia, de sabiduría, de saber, no sé, es bonito profundizar. A mí me sorprende cuando a veces le hago preguntas a gente, ¿no? Como una vez pregunté, oye, ¿qué es para ti la verdad? Uf, qué pregunta más profunda, China. No sé qué responderte a eso. Si no te preguntas qué es la verdad, si no te preguntas quién eres, si no te preguntas qué es lo mejor de ti, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo al final? Sí, sí, es complejo porque, a ver, lo que te decía al principio, uno asume que todos tienen esa llama, y fíjate que la palabra llama, ¿no? También es llamar, también, ¿no? Alguien que llama, alguien que está advirtiendo, como en el mito bíblico, una serpiente, que así sea, y que te dice, ojo, pero claro, para que eso suceda tiene que haber una llama, un abismo interno. Y el sujeto cómodo, seguro, fíjate que son los dos elementos para comprar un producto, hablando del sujeto que hablaba de que venden. Claro, a ver, ¿qué es esto? Y esto te trae seguridad y comodidad. Compro. Son las dos cosas que busca cualquier cuestión. Fíjate, ¿por qué compro esta computadora y no otra? Porque es segura y es cómoda. Pero ¿qué pasa? Eso sobre los objetos, pero los sujetos, ¿sí? Cuando hablamos de conocimiento y sabiduría, no se escapan de ese paradigma. Y el punto es no escapar en términos que se entienda, sino desprenderse, mirarlo de afuera y comprenderse. Y eso es lo más difícil. Nadie dijo que era fácil esto. Ahora, dicho esta introducción, porque es una introducción para poder entender, porque la mente es la que está reclamando comprender, ¿no? Las acusaciones sobre el vender es porque el sujeto, en definitiva, como le han vendido, teme que volver a ser engañado. Y ahí está el punto. ¿Por qué teme volver a ser engañado? Porque no se siente a la altura de la enseñanza. Quien no se siente a la altura de la enseñanza no puede comprender la enseñanza. Y por lo tanto, va a pensar que si yo pienso todo el tiempo que alguien me está engañando, como el paradigma de la conspiración, entonces yo me estoy en realidad diciéndome mismo que no soy capaz de darme cuenta. Fíjate vos, en realidad me estoy dañando a mí mismo cuando yo vivo en que todo es una conspiración eterna. Me estoy diciendo a mí mismo que no soy facultativo para poder darme cuenta previo a que me engañen, o para darme cuenta, o para meterme en lo profundo de un barro y tener la facultad de salir del barro, como una 4x4. La 4x4, ¿por qué te metes al barro? Porque vos estás seguro de que podés meterte y salir. Claro, eso con un 600 no lo haces, te hundes directamente, claro. Cuando uno está todo el tiempo pensando que el mundo me está engañando, eso está bien como para estar en alerta, una llamada hostilidad esencial. Pero si yo me quedo ahí solamente, en realidad me estoy diciendo a mí mismo que nunca puedo yo salir de ese lugar y que todo el mundo, ¿y qué lugar es ese? El de la víctima. Ese es el lugar de la víctima. ¿Qué me venden? No vaya a ser que compre y me engañen. Ese es el punto. Claro. Bueno, me engañaron, es su decisión. Claro, claro, aquí está, es por eso mismo, esto es la decisión de cada uno. El terraplanismo es muy interesante. De hecho, a mí, digamos que la presentación de los hermanos María me encantó, me fascinó, de alguna forma me hizo volar la cabeza porque entendí muchos conceptos. Lo explicaron muy físico, muy químico, ¿no? De cómo realmente podría ser la base de la cúpula, dónde podemos estar, incluso podemos estar en diferentes periodos dimensionales con diferentes densidades, con lo cual ahí entran pues diferentes gases, helio, oxígeno. O sea, imagínate que, por ejemplo, ahora quitamos el oxígeno de toda esta química. ¿Dónde estaríamos realmente? ¿Cómo sería nuestro mundo?
sea, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo nos percibiríamos, ¿no? A lo mejor ese componente lo cambiaría absolutamente todo, pero está ese componente. Entonces, base a eso, analizar todas estas cuestiones, pues nos puede abrir la mente a ver otras realidades y a indagar un poquito más en lo que somos nosotros también, porque ahora hay una cuestión muy importante también, que es el autoconocimiento. ¿Cuánta gente entra en el autoconocimiento propio? Si no entramos en nuestro propio autoconocimiento, ¿cómo vamos a querer conocer qué es lo que hay fuera de nosotros también, ¿no? E indagar sobre ese conocimiento externo también. Es básico indagar en el nuestro propio para poder indagar en el de fuera. Bien. Ahí volví a compartir y ahí vamos a recién introducirnos en qué es lo que nos están diciendo cuando nos dan una cosmovisión por default. Y yo voy a leer este libro. Fíjate, este libro se llama, te lo corro rápido, se llama Copérnico. Carlos Branco es un politólogo, es un filósofo, si mal no recuerdo, español incluso, que él escribe otro libro que fíjate cómo se llama, te lo corro rapidísimo acá para que se entienda, se llama Benito, este otro se llama Copérnico y la nueva fe pitagórica, es decir, tiene que ver. Copérnico tenía una fe pitagórica. Copérnico es el, básicamente, padre de este sistema, ¿no? Entonces vamos al punto de lo que dice este texto. Dice que no solo esto, ¿no? Dice, la propuesta de Copérnico trascendió lo puramente científico astronómico. Ahí es donde yo quiero ir. Aquí hay algo detrás. No hay tal cosa como, bueno, a mí que me cambia. Por eso es esoterismo. Por eso es metafísico la discusión también. Por eso la cosmovisión es lo más importante que el sujeto tiene, porque es la pregunta sobre quién es, qué hace aquí y todo aquello que se pregunta cuando alguien viene inmediatamente y le dice quién es, ¿no? Alguien de afuera. Fíjate vos que dice, trasciende lo puramente científico o astronómico para convertirse en una auténtica tormenta sociológica, filosófica y teológica. La discusión sobre la cosmovisión, ¿sí? Lo esotérico, la iniciación de la Tierra plana, intenta recuperar esto que en su momento fue como una tormenta. Por eso tenemos sociólogos, por eso a mí me gusta la parte filosófica, por eso también tenemos teólogos y por supuesto que hay científicos y también gente de la astronomía. Dice, en cualquier punto, dice, en el axioma leemos que la Tierra da vuelta alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Dice, esta equiparación cosmológica de la Tierra a los demás cuerpos errantes traería a la larga profundas consecuencias en la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo y de su lugar en el universo. No, insisto una vez más, no hay tal cosa como una cuestión de que no me importa. Y esto que está escrito acá, lo hace el propio filósofo oficial, que asume y se pone en el lugar de la cosmovisión dada por default, que es la heliocéntrica o la del sistema inflacionario. Entonces dice, la simbiosis entre el modelo geocéntrico y la teología de los padres de la iglesia y de los escolásticos medievales había sido casi perfecta, decía. ¿Por qué? Porque había una cuestión de un hombre, centro de una creación, en el centro del mundo, qué sé yo. Todo estaba orientado a él, como todo gira alrededor de la Tierra, que eso es lo que nosotros estamos diciendo, fíjate, todo estaba orientado a él, como todo gira alrededor de la Tierra. Sobre la Tierra, el cielo, bajo ella el infierno, la imagen geocéntrica del universo encaja plenamente con la imaginería popular y con el esquema teológico de grandes maestros, ¿no? Ahora acá habla de que todo iba de Dios hacia Dios, etc. Pero lo importante es acá arriba. Sentamos las bases y la obra científica de Copérnico, fíjense, a través de supuestamente un paradigma científico, se cambian todos los cuadrantes o todos los paradigmas también. Dice, la centralidad del hombre en el universo no podía verse ya en términos físicos o cosmológicos, sino desde otra óptica. El hombre es centro de la creación porque con su mente y con su pensamiento es capaz de idear, concebir y descubrir. ¿Qué está diciendo acá? Lo que esta chica te dijo a vos, Ina. Si funciona. Lo que trasladan, ¿sí?, es que ahora el hombre es importante porque es un ser racional y pensante, fíjate vos. No porque ahora tiene intuiciones o porque además concibe lo esotérico o porque comprende las mancias o porque ocurren cosas como los llamados milagros, que en realidad son cuestiones que no puedo comprender, entonces le pongo una etiqueta que no lo entiendo.
Dice, la subjetividad humana a partir del siglo XVI, dice, tomará a partir del siglo, el testigo de la objetividad cósmica en la historia filosófica. El hombre es central porque es un sujeto y piensa, ¿no? Básicamente acá, ¿qué hace? Acá se mete la cuestión de la cosmovisión y lo esotérico detrás, la ideología del ser helocéntrico. ¿Por qué es importante preguntarnos la profundidad? Porque aparece este tipo de gente, ¿sí? Acá estamos hablando de Alejandro Fantino, es un periodista, ¿sí? De Canal América, fíjense los logos, y él va a entrevistar a alguien que estudió acá cerquita de mi casa, a unos 400 kilómetros, en el Instituto de Balseiro, un instituto muy prestigioso en el campo de la física bueno, se estudia la licenciatura en física en general y la nuclear, ¿no? Ingeniero en nuclear, ingeniero físico. El tipo le va a preguntar, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo es el universo? Esto que fue implantado por los pitagóricos y que todos los grandes científicos de la historia ya asumían por default. Y va a decir lo siguiente. Muchas ganas de entrevistar a un físico. Y José Edelstein es físico, vive en Santiago de Compostela, en España, pero es argentino. Y vamos a estar hablando no solamente de Einstein, sino que vamos a estar hablando de física, todo lo que se pueda divulgar y bajar a tierra, algo para todos nosotros tan complicado como la física. ¿Cómo anda, José? Bien, muy bien. Gracias por estar. Gracias a vos. ¿Qué es el universo? Perdón, no que es un universo, perdón. ¿Qué es la Vía Láctea? Me hablabas de la Vía Láctea. Es la galaxia en la que vivimos nuestro barrio cósmico. ¿Es nuestro barrio? Sí. Ni siquiera es nuestra ciudad. Bueno, ponerle nuestra ciudad por el barrio podría ser el sistema solar, quizás para lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200.000 millones. Sí. Dale. Acá viene algo importante, Gine, y es que fíjate cómo arranca. ¿Qué es el universo? Alguien, un científico, me tiene que decir a mí, que yo soy periodista, ¿qué es el universo? Alguien que estudió en el paradigma de la ciencia es el que me tiene que decir cómo es el cosmos, la cosmovisión que yo traigo. Y el tipo empieza a dar números y datos, dice entre 100.000 y 200.000, nosotros hemos hecho chistes, ¿no? Bueno, entre 100.000 y 200.000 hay casi el doble, ¿no? O sea... ¿Y cómo se calcula eso también? Porque es que aquí el tema, ¿quién ha calculado eso y cómo lo ha calculado? ¿Ha estado ahí? ¿Desde qué herramientas ha utilizado para calcular eso? Vaya. Inducción, ellos infieren sobre el fenómeno, según dice, y ellos hacen... el otro video lo explica, pero acá el punto está en que mirá lo que va a decir adelante. Ya termina el video, es bastante corto. ¿De sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200.000 millones, probablemente 200.000 millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? ¿Escuchaste esa frase, Gina, o no? Sí, la poca importancia que tenemos para el universo. Esa es el esoterismo detrás, lo que la gente no te dice o lo que la gente no reconoce, aunque lo diga, la iniciación detrás de esto, que grandes padres científicos han impuesto, pero que ni siquiera ellos siguen. Porque ahí está el punto. Eso es la iniciación al helocentrismo, nacer en una cosmovisión por default, donde vos ya nacés sobre una cosmovisión, sobre un cosmos, donde vos no valés. Por lo tanto, todo lo que decidas de aquí en adelante, fíjate cuánta gente, Gina, dice, y bueno, tengo que hacerlo porque la vida hay una sola. ¿O no? ¿Cuánta gente hace y dice, y cuántas cosas no haría si pensara de otra manera? Totalmente. No haría, ¿entendés? Como engañar, como robar, como estafar, como lo que sea, como no rebajarse, como imponerse, como valerse por sí mismo, por decir, bueno, loco, ¿qué pasa? Acá me quieren imponer tal idea o me están esclavizando en este trabajo, me obligan a hacer o decir tal cosa. Y incluso los propios políticos están presos de esta cosmovisión. Porque ¿quién podría decir, no, a quién le tienen miedo? Porque un político uno diría, bueno, es un títere. ¿Por qué? Porque alguien lo maneja. Para que alguien sea títere, alguien es manejado por alguien. ¿Y por qué obedece? ¿Qué no se vale de sí mismo?
no, porque teme también. Claro. Estás sumergido en un temor que también introduce esta cuestión de ¿a quién? Que hay una entidad detrás, hay un ejército. ¿Por qué teme? Porque no concibe. ¿Por qué? Porque concibe que esta es la única vía, entonces va a aprovechar, porque piensa que se puede salvar. Totalmente, totalmente, y eso lo hemos vivido hace muy poquito, porque la gente obedece a cosas que no tienen sentido, lógica e incluso que van en contra de su propio bienestar, ¿no? Y está clarísimo, no se da derecho o prioridad o de alguna forma, o sea, no soy nadie, o sea, es el no soy nadie para realmente cuestionar esto o para hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ser diferente, no? Nos han enclaustrado también en lo normal, en lo normal. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere ser normal? O sea, la normalidad es una cuestión de que es un concepto muy cerrado, o sea, de lo que es normal o no normal, ¿no? O sea, es que somos diferentes todos. Y cuando se ha muteado, o sea, le tenía muteada, y lo que te estaba diciendo en ese momento es que la gente necesita que alguien le diga quién es, que alguien le diga lo que es, que alguien le diga cómo es. Por eso existe la astrología, psicología, o sea, y existen 1000 herramientas que te dicen, oye, tú eres así porque has nacido tal día, y tienes que encerrarte en lo que eres. Y no decir, oye, vale, yo soy así, pero igual puedo ser de otra forma. Igual esta parte de mí no me gusta y la puedo cambiar. No me tengo que quedar con aquello que me dicen que soy por algo en específico, ¿no? Entonces, esto es curioso también. ¿Por qué nos quedamos con aquello que a lo mejor podríamos cambiar y que estamos en plenas facultades y potencial de poder hacerlo y no lo hacemos porque alguien nos ha dicho que somos de esa forma determinada y como somos así, pues nos quedamos así, no hay ningún problema. Y así hasta que nos muramos, vaya. Exactamente. A ver, ¿eso quiere decir que uno deja de investigar porque uno quiere ser como es? No, no es tal cuestión como haz. Y ahí voy a la cuestión terraplanista. El terraplanismo trata de recuperar esto que ya te dijeron que sos, que no implica que vos aceptes lo que te dice, sino que trae consigo detrás una cosmovisión nueva donde apunta hacia el individuo. El individuo debe que valerse de vuelta, pero no a costa de los demás, como hoy se hace, porque el a costa de los demás, fíjate vos que se vende lo colectivo en el sistema moderno, pero en realidad es individualista. Mas nosotros decimos, pará, es la individuación del sujeto que por el hecho de ser un individuo se siente par del resto y por eso conforma un colectivo, como el sociólogo Rafael Currado ha dicho, 2.0, que comprende más y que se vale por sí mismo y que se convierte en un soberano. Esta imagen es clave. Hay un científico dando unos datos, sintiéndose en un poder como el nuevo sacerdote de esta época, y un tipo postrado como si fuera, fíjate, ¿qué es esto? Un tipo que está como adorando. Alguien que está ahí pidiendo perdón, casi. Sí, sí, Sintiendo, sí. vaciándose, pero no vaciándose en términos del budismo, ¿no? En términos de Buda, ¿no? Si Trinitas diría el Opus Magnum, no, sino directamente de la nada. Vos no existís, vos no valés. Es la disminución del sujeto, que no es ni más ni menos que un tipo postrado cuando ha cometido un pecado y tiene que confesar los pecados delante de otro. Ahora, continuamos, ya termina este video y continuamos la charla. No, Viniendo hace 5 siglos de un... te juro, me da ganas de llorar. Te juro, me da ganas de llorar. Podés llorar, sí. Hay entre 100 y 200 Fíjate el sacerdote, ¿no? ¿Qué dice? Podés llorar, tranquilo. mil millones de estrellas en la Vía Láctea. en la Vía Láctea. Y hay, como la Vía Láctea, aproximadamente, se calcula. Sí, unos 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Pero qué sé yo, ¿no? De verdad, se me llenan los órganos porque me siento un... No, ya sé que soy un pelotudo marca cuerda cósmica. No, es algo, pero claro. es algo que aunque yo lo sé, entre comillas, obviamente cuando uno se pone a pensarlo te conmueve y te deja, claro. te hace sentir muy, muy pequeñito. Ahí está el punto. Entonces, cuando hablamos de la cuestión por default, ¿qué viene a recuperar el terraplanismo? ¿Qué es iniciarse, digo, por la cuestión iniciática, ¿no? En el terraplanismo,
independientemente de la forma y, como te digo, los argumentos científicos que son válidos, que están ahí, porque la gente, insisto, le sucede algo, cuando los elementos científicos hay de todo tipo, hay gente que insiste en eso, fantástico, se queda ahí, y es que es volver a recuperar eso que ya está dado, pero no para, insisto, imagínate que vos tenés como que ya nacés con deuda, ¿no? Como el pecado original, este es lo mismo, nacés con deuda. Lo que busca, ¿sí?, el movimiento en sí es, yo no te debo nada. Después decido si quiero deberte, pero déjame primero decidir si quiero deber. Si quiero tomar préstamo, diría alguien en el paradigma de la economía, un empréstito. Entonces, eso es lo que viene, a recuperar esa decisión de la voluntad del sujeto, y por eso también se posicionan las antiguas cosmovisiones, que hablaban del ser sujeto como topocéntrico, ¿sí?, en el lugar donde implantaba sus ideas, ¿sí?, y adoraba a sus propios dioses, etcétera. No importa. Lo que importa acá en la profundidad es tratar de anular esta cuestión dada por el otro, esta cuestión de default, esta devalorización del ser, que te dijeron que es. Sí, si no es así, déjame pensarlo un poquito. Porque ¿qué pasaría si esto no está? Vos nacés una cosmovisión donde no está esto. ¿Realmente tendrías esta desvalorización? ¿Precisarías del otro? ¿Que haya un sacerdote? Bueno, no lo sabemos. Entonces el punto está, ¿sí?, en que existe esta cosmovisión dada por el otro, ¿sí?, donde, te voy a citar, por ejemplo, que siempre lo leemos, el poeta Goethe, ¿sí?, o Goethe, una de las cimas de la literatura alemana, dijo que, mira lo que dijo sobre la doctrina, es una doctrina copernicana. Dice, de todos los descubrimientos y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina de Copérnico. Y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, comparó el papel desempeñado de Copérnico con el que habían jugado Darwin y él mismo, al sugerir que Copérnico nos había quitado el centro del universo. Bueno, esto que dice acá, ¿sí?, esto que dice acá, es simplemente esto que está acá, que nosotros siempre lo usamos. Yo no sé si los muchachos también te lo han mostrado, pero esto es de una charla, de una desorientación, ¿sí?, donde Freud establece las heridas de la psique. Y no es casual que la primera herida, ¿sí?, que él llama la herida de la psique, que vendría a ser el alma, pero fíjate que cuando yo te digo psique, la gente lo asocia a la mente, volviendo a la primera parte de esta chica que te dijo que funciona, porque la mente necesita funcionamiento, necesita un modelo, no quiere decir que está mal. El tema es, ¿qué modelo estás usando? ¿Vos lo investigaste por vos mismo? ¿O te lo dieron y ya está, esto funciona así? Como cuando alguien te enseñó a hacer de alguna manera un huevo frito, ¿no? Así se hace. No hay otra manera de hacerlo, así. Entonces no es casual que la primera herida que Freud establece bajo sus 3 heridas, lo cual nosotros esto fue una charla en el primer evento de Buenos Aires que tenía que ver con el por qué, ¿sí?, y estaba muy asociado a esta cuarta revolución industrial, que nosotros pusimos la última como la inteligencia artificial, ¿no? Pero la primera herida que Freud establece es que la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí?, el análisis esotérico del terraplanismo es para. Como dice ese periodista, habla así, dice, para, explícamelo de vuelta, él hace así. La cuestión es volver a recuperar el valor del ser que fue desvalorizado por default en el sistema heliocéntrico. Eso es lo que hay detrás de la discusión de la Tierra plana. ¿Qué hay detrás? Justamente, ¿ves? Está lo exotérico, que la gente cree, y está la iniciación, que es lo que en realidad busca, cuál es la cuestión axiomática que el terraplanismo. Ahora, yo no hablo en nombre del terraplanismo, yo hablo en nombre del propio, pero sí puedo hablar en nombre de mis compañeros, los que has entrevistado. Por eso somos los afines. Habrá otros terraplanistas que no tienen ni consecuencia, ni ni tienen concatenación, o sea, no concuerdan con nosotros, claro. Yo hablo desde nuestra cuestión, ¿sí? Nuestra manera de ver, ¿sí?, el mundo implica en recuperar, ¿sí?, esas preguntas que uno se hizo cuando era chico porque se las hizo.
uno cuando era chico se hizo esas preguntas. Entonces ahora lo importante es recuperar esas preguntas y él básicamente lo que hace el terraplanismo es anular por oposición estratégica lo dado por el helocentrismo para que el individuo decida por sí mismo, no para que elija el terraplanismo. Yo no estoy... Todo esto me ha llevado a una reflexión mediante, estaba viendo el vídeo y demás, ¿no? Y ya sabemos que ahora mismo, además lo he hablado en otros vídeos, el descenso del individuo de su coeficiente intelectual, y por eso también lo hablamos también en uno de nuestros directos, donde los superdotados no son... seres gregarios, ¿no? O sea, tiene una individualidad propia. Entonces, ahí vamos a la gregariedad en la que estamos viviendo a día de hoy. Pero me ha llevado, viendo la entrevista, a esa reflexión de decir, y la cuestión de qué es la inteligencia, ¿no? Y la gente relaciona inteligencia con un título universitario, con una carrera, con un grado de información y de conocimiento de buenas palabras que las dices desde lo aprendido, pero no has indagado en ello, y más que es la inteligencia en sí, sino es aprender a pensar por ti mismo, ¿no? ¿Cómo cambiaría el mundo de seres que realmente aprenden a pensar por sí mismos? Al final esto sería totalmente diferente. O sea, no hubiéramos caído en muchas de las trampas que seguimos cayendo a día de hoy. Entonces, es una cuestión. ¿Qué es para ti la inteligencia? Te lo pregunto a ti, Daniel. Buena pregunta. Porque la inteligencia, un sujeto es inteligente cuando no es que no toma lo que le dieron, sino cuando es capaz de tomar lo que le dieron y destilar su propia visión de la información. Y esa operación está, no es que uno mañana dice, porque voy a esto, mira. No es que, ahora yo tengo un hijo y mi hijo va a aprender terraplanismo. No, tiene que comprender y analizar y saber que existe el mundo heliocéntrico. Y todo lo que tenga al alcance. Y él verá su inteligencia, será inteligente cuando logre destilar lo propio de todo eso. Ese es el sujeto que es inteligente, que te lo dije al principio, ¿no? Cuando el sujeto, con la información, también es capaz de buscar su propia información y se vuelve inteligente cuando es capaz de conducir al sí mismo, ¿sí?, hacia la pulsión de vida. Cuando decide los caminos, porque la mente decide. No sé si... Bueno, hay un directo que nosotros hemos hecho en el canal, que yo tengo 2 canales. Uno es Soberbia, donde analizo palabras, y el otro es Cuadrantes, donde comparto con otros amigos. Están los NUR, todo eso, pero digamos hablo de la propiedad del canal en sí, ¿no? Cuadrantes es otro canal donde estoy con Rafael Curro, el sociólogo, Doctor Mate, que es un médico, y un diseñador gráfico que es Lole González. Arcoiris se llama, Lole Arcoiris, su canal. En ese canal nosotros hicimos el análisis del carruaje de Gurdjieff. Y el carruaje, ¿sí?, establece 2 caballos, ¿no? Un carruaje, alguien que conduce el carro, y atrás obviamente un carruaje donde alguien tiene que subir y entrar. Y ahí asociamos a los cuadrantes. Fíjate vos que el propio Gurdjieff hablaba de que la mente es el que conduce a los caballos, es el que toma las riendas. Y eso es explícitamente correcto. El punto es hacia dónde va la mente según quién le indica hacia dónde tiene que ir. El que se subió al carro, que es, nosotros le pusimos que es el espíritu, ¿no?, la voluntad. Entonces el punto es este. Inteligente es aquel, ¿sí?, que escucha a ese sí mismo, a ese que se sube al carro y lo lleva al buen puerto, al lugar donde el individuo quiso ir por voluntad. Y ahí se vuelve inteligente porque utiliza a la mente para conducir correctamente al individuo a la existencia propia, a la individuación, llamamos nosotros, a la integración de sí mismo, al individuo absoluto, soberano. Ese es para mí un hombre inteligente. Totalmente, totalmente. No sé si queréis preguntar alguna cosita, tenéis alguna
cuestión en tesitura para poder preguntarle a Daniel, pero creo que, bueno, pues esta parte ha quedado claro. El objetivo de este directo era entender que al final da igual si la Tierra es plana o redonda, cada uno que crea lo que quiera, pero no entrar en conflictos ni en enfrentamientos porque no tiene sentido de ser. Pero ni en esto ni en otras cuestiones diferentes, porque al final entramos en lo de siempre, que es un divide y vencerás, y lo que no queremos es que nos dividan más. Queremos que cada uno sea un ser inteligente, que coja sus propias rendas, que analice las cuestiones y que escuche la información y que base esa información dirija su vida y tome las propias decisiones pertinentes a ellas. Es que no hay más. Y con lo cual la idea aquí no es vender una idea, vender una creencia, sino cuestionar y analizar y convertirnos todos mucho más inteligentes, en seres mucho más inteligentes, donde aprendemos, cuestionamos, analizamos, pensamos por nosotros mismos, tomamos nuestras propias decisiones, pero con toda la información, conociendo todas las vías y todos los campos que tenemos. Ya sea, oye, ¿que crees que la Tierra es redonda? Perfecto. ¿Que crees que la Tierra es plana? Perfecto. O sea, que la cuestión aquí es qué te va a llevar o qué decisión vas a tomar respecto a ello y qué preguntas te vas a hacer respecto a ello, ¿no? Porque al final la última pregunta de Irulanducci, todo el mundo pregunta, oye, ¿qué cambiaría, como bien has dicho al principio? ¿Qué cambiaría para mí si la Tierra es plana? El tema no es qué cambiaría para ti si la Tierra es plana. El tema es a quién le interesa que tú creas que la Tierra es plana o que tú creas que la Tierra es redonda. O sea, ¿a quién le interesa y para qué? Entonces, ¿qué te está limitando a ver otros aspectos y otros campos de lo que es la realidad que te rodea y de tu propia realidad y autoanálisis, ¿no? Esa para mí es mi idea y mi conclusión final de todo esto. Claro. Yo trato de resignificar eso que dijiste, de que no importa, porque, a ver, entiendo a dónde fuiste, pero yo diría que sí importa, ¿sí? Pero que el sujeto investigue por sí mismo. Es decir, ¿a qué voy? Que la gente en realidad, o sea, ¿qué quiero decir con esto? El individuo tiene que correrse de la pasividad y volverse un activo. ¿Sí? Es decir, ir a atravesar el argumento. Por lo tanto, ¿qué me cambia esta pregunta? ¿No? Es porque la gente se mantiene al margen. ¿Y quién se mantiene al margen de manera correcta? ¿Quién es capaz de abandonar algo? Aquel que primero lo tuvo en sus manos. Pero si yo estoy afuera, yo no puedo abandonar algo con el cual... Es como decir, bueno, abandoné la facultad. ¿Y fuiste alguna vez? Abandona aquel que alguna vez pudo. Es como quien dice, renuncio a algo, ¿no? ¿Lo tuviste el título? Vos podés renunciar a una profesión si primero lo sos. Que se entienda lo que estoy diciendo. Acá el punto es que la gente cuando pregunta qué me cambia o no es importante la discusión, en términos filosóficos, es porque lo mira de afuera. Tenés que meterte al barro y luego decidir desde ahí. Y con toda información, no hablo sobre esto. Por supuesto que vuelvo a decir, ¿qué hace después el sujeto con su propia información? Decide por sí mismo. En particular, si me preguntas a mí, ¿vos pensás, creés y sabés que es plana? La respuesta es sí. Yo pienso, ¿y por qué? Porque uso mi mente en virtud de los argumentos de estilo, conozco la información neurocientífica, ¿sí? Conozco los experimentos, estudié ingeniería, ¿sí? Comprendo la cuestión física, comprendo lo que es la cuestión newtoniana, mecánica cuántica, tomo los elementos y digo, no, pero esto me parece que tiene más argumento. Y es mi propia argumentación. Por lo tanto, por eso pienso que es plana. También creo porque no conozco desde afuera la visión y no necesito. Porque el individuo que necesita algo, ¿sí? Que necesita, es porque todavía se siente inseguro. ¿Por qué? Porque tiene miedo de equivocarse. Entonces, el que necesita algo es porque no puede salir de esa caja. ¿Por qué? Porque es terreno inseguro. Y también, entonces, ¿sí? Puedo comprender y vivenciar la cosmovisión del terraplanismo. Comprendo perfectamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo digo, saboreo, sabiduría, saborear, viene de ahí, ¿sí? A este terraplanismo y por eso comprendo la iniciación esotérica de recuperar el individuo. Recuperar las potestades del individuo y recuperar esas preguntas. ¿Existe un terraplanismo? No. Por eso si alguien me pregunta, yo digo lo que yo pienso
creo y saboreo. Es decir, fíjate, conocimiento, información, conocimiento, sabiduría. Luego, lo que yo animo a la gente es decirle, ojo, si vas a opinar de qué me cambia, primero tenés que meterte al barro. Y luego, como dije recién, el sujeto inteligente es aquel que luego de transitar un argumento, tiene que haber logrado destilar algo, porque si no, no valió la pena, como se dice. Tiene que haber destilado algo. Yo siempre agarro esto, mis directos son con esto es una Biblia. Yo transité esta religión. El sujeto que sale desagradado porque no se liberó, está rechazando la religión. Pero aquel que es capaz de agarrarla y leerla habiéndola transitado es porque se liberó del argumento. Y libre es aquel que es capaz de entrar y salir de los argumentos a voluntad. Cuando quiero la agarro, yo no tengo ningún problema en hablar de la ecuación de Newton ni hablar de gravedad. Porque digo, claro. Y sí, esa es una manera de que se modela, ¿sí? Por eso yo doy clase en la escuela, no tengo ningún problema con eso. Yo le explico, ese es un modelo. De hecho, hay un modelo así de gravedad y hay otro modelo así de gravedad, como el de Newton y el de Einstein. Y está fantástico, es un modelo. Pero es que no hay purismo. En cambio, el purista es aquel que dice, no, esto ya está, ¿Por qué? Porque cada vez que eso emerge en su mente, aparece un conflicto. Entonces, si yo soy capaz de volver a un lugar donde yo transité sin sentir conflicto, realmente me he liberado. Aquí nos hacen una pregunta, Ronnie, muy interesante. Buenas noches, Ronnie. Tengo una duda. Me gustaría saber si también el resto de astros deben ser planos o es solo el planeta Tierra. Ahí tienen un problema. La pregunta está mal formulada. A mí me gusta. Déjale, no la saques, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque él dice, si el resto de los astros, primero axioma que asume, que la Tierra es un astro. Lo primero que asume es que la Tierra es un planeta. Eso te lo da la cosmovisión heliocéntrica. Para poder hacer un análisis profundo hay que revisar todos los axiomas. La pregunta está asumiendo dentro, insisto, está preguntando no desde afuera, está preguntando desde adentro. Entonces ya asume que la Tierra es un planeta. Entonces por eso compara y dice, ¿y los demás? Es como que yo te asuma que sos terraplanista y te digo, y bueno, sobre el terraplanismo, ¿qué? Y vos me decís, no, pará, yo no soy todavía, estoy desde afuera y te pregunto desde afuera. La pregunta está mal formulada. Krishnamurti decía que una pregunta mal formulada trae una respuesta mal dada, pero una pregunta bien hecha puede abrir las puertas al conocimiento. La pregunta, yo lo entiendo igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjate, como está sujetado a que la Tierra es un planeta, que es lo que te inserta la cosmovisión, lo acabamos de leer, ¿qué dice Copérnico? Que ahora la Tierra es un planeta más, antes no lo era así, sino que la Tierra era un reino o un lugar donde habitaba el sujeto, y que la palabra planeta, no por casualidad, significa estrella errante, pero la Tierra no es una estrella, menos errante. Planeta, planaos. La Tierra no es un pedazo de roca inerte tampoco, porque la habitamos, hay sujetos que viven en ella. Entonces, si yo retiro primero eso y después vuelvo a hacer la pregunta, Landucci lo explica, a mí me gusta como lo explica Landucci, bueno, puede ser mejor, es como decir que si vos jugás ¿cómo se llama al pool o como se diga, al billar, la tierra puede ser la mesa y las bolas con las que se juegan son esféricas, son esferas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema es cuando yo parto de un axioma que la Tierra es un planeta más, entonces comparo con los demás planetas. No ¿Cómo tiene nada que ver. formularíamos entonces esta pregunta para llegar a una respuesta? O sea, digamos que la Tierra es un astro, no es un astro. Nos basamos en esa base de cómo formularíamos. Pero es que primero tenés que demostrar que es un astro. Claro, entonces desde la Tierra, o sea, claro, si la Tierra ya no es un astro, es un plano, ¿no? O es solamente el planeta Tierra, ¿cómo lo formularíamos para llegar a una respuesta y que cada uno de los que está aquí realmente piense y procese esta información? Fíjate ¿Cómo que formularíamos dice esta pregunta? planeta Tierra. Planeta Tierra. Ya le está diciendo a la Tierra que bajo la cosmovisión nuestra no es un planeta. ¿Se entiende? Entonces, si vos le quitas primero la introducción, entonces vos lo que tendrás que preguntar es, ¿los astros que vos ves son esféricos? La pregunta es, porque ahí él lo que está asumiendo la pregunta es
que si también el resto de astros deben ser planos o solo el planeta Tierra, asumiendo que los demás astros no son planos. Y el punto es, los astros no forman parte de tu campo de experimentación. Lo que vos ves son círculos. Pero tranquilamente en la discusión de la cosmovisión terraplanista pueden ser esferas. Y yo dije recién que los pitagóricos no decían que los planetas eran esféricos, decían que los planetas, estrella errante, se ubicaban en una esfera de influencia, no que eran esféricos los planetas. Fíjate vos que no es lo mismo, ¿sí? Es como hablar de las mamushkas. Cada planeta era una mamushka. Cada planeta estaba ubicado en una esfera que iba cubriendo otra, que iba cubriendo otra. No que el planeta era esférico, porque ellos no tenían ni telescopio. Nosotros ahora agarramos un telescopio, una cámara con buen zoom y vemos un círculo, ¿sí? No vemos una esfera. De hecho, lo único que se asemeja a una esfera es la Luna, porque lo vemos como arrocado, ¿sí? Y ahí entra el concepto de universo eléctrico. Insisto, en la discusión, ¿sí? No tienen nada que ver, porque pueden ser tranquilamente como quisiera que sean si son autónomos. O alguien les dijo cómo tienen que girar, o alguien les dice, son autónomos, digamos, las estrellas, y sobre todo los planetas. Porque hay que... Tenemos Perdón 10 que me extienda minutos. esto. Sí, perdón que me extienda esto porque justamente tenés las estrellas fijas y los planetas. ¿Por qué se los diferenció? Porque eran llamados errantes, no hacían lo que el resto de las estrellas hacían. Tenemos 10 minutos y esto de la parte eléctrica que habéis estado investigando me parece súper interesante. ¿Tú podrías resumir esta parte eléctrica en 8 minutos? Sí, el punto del cosmos eléctrico es esto, es el universo eléctrico, como se llama, es asumir, ¿no? O comprobar, si se quiere, que el mundo no es simplemente asociado a un pedazo de roca a ver, analizado desde el punto de vista gravitatorio, sino desde el punto de vista electromagnético. Que todas las interacciones fenoménicas de excitación de gases, el famoso éter, ¿sí? Tienen que ver con elementos electromagnéticos, que hasta la propia temperatura están y todos los materiales son excitados. Aún la estática establece, ¿sí? La electroestática, perdón, establece que los elementos que nosotros, como por ejemplo los plásticos, se cargan eléctricamente. Este es un plástico. Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, y hubo un científico del cual esa información quedó oculta, que se llamó Tesla, donde él había planteado la teoría de la electrogravedad. Pero nadie la conoce. No, sí, la conocemos. No, la real, la posta. Los papers de Tesla, ¿dónde están? Porque él decía, y el propio Newton, en puño y letra, dijo que la acción de una fuerza a distancia sin un intermediario es una locura. Es simplemente una idea. El propio Newton. Pero fíjate vos cómo la obra propia del sujeto es tomada, ¿sí? Por el resto y ni siquiera escuchan al propio individuo. Entonces, bueno, es eso la síntesis. Es que el mundo, el Sol, los planetas, la propia Tierra, ¿sí? Son y pueden ser analizados a través del llamado electromagnetismo. Y yo creo que ahí os aconsejo mucho el directo con los hermanos Barea porque ahí creo que ampliamos mucho esta parte a nivel electromagnética, química y yo, o sea, yo vibro mucho en esa teoría en que estamos dentro de una cúpula, ya sea una cúpula atmosférica de unas densidades determinadas. Y bueno, pues estamos aquí encerrados y hasta que no cabe bien nuestra densidad y por eso nosotros tenemos esta densidad y por eso podemos estar en este plano de existencia, en esta parte o en este planeta, porque nos regimos base a esas leyes fundamentales que basan esa cúpula y que al final, pues bueno, pues yo creo en la cúpula directamente. Yo creo que estamos en una cúpula y que, lógicamente, pues no sabemos si esa cúpula ha sido creada, es artificial o vete a saber dónde estamos. Pero al final es donde tenemos que indagar e investigar. Yo ya he sacado mis propias conclusiones. Sí, pero, Gina, fíjate que el científico que hablaba con Fantino, este periodista, cree en esos datos que él tira. Por eso tira números, 100.000, 200.000. ¿Por qué cree? Y dice, no, yo lo investigué científicamente. ¿Cómo? Y a través de un telescopio. Eso es indirecto.
existe en la ciencia, o los métodos de medición, las mediciones directas y las indirectas. Pero las indirectas solo pueden ser válidas si se fundamentan en una medición directa, porque es por comparación, es matemática. Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, en un sistema, por ejemplo, a ver, en el sistema internacional de unidades, la longitud se establece a través del metro, ¿no? Y se establece una medida estándar. Entonces yo puedo comprobarlo. Y luego, cuando mido un objeto por comparación, mido y digo, esto tiene 4 metros, por ejemplo. ¿No? En esta mesa no, pero me refiero a que es. ¿Por qué? Y puedo hacer un cálculo. Y si yo, en realidad, si eso tiene 4 metros, yo comparo esto y esto, hago un cálculo. Fíjate, estoy haciendo una medición indirecta. A través de un cálculo, una multiplicación, pero partí de una medición directa, de comparar un instrumento con el objeto. Cuando hablamos del espacio, ninguna de las medidas es directa. Nadie fue a medir con una regla la distancia de la Tierra al Sol. Entonces son todos cálculos de cálculos. Ellos miran un espectro del cielo y por inferencia dicen, bueno, multiplico por grados, que eso es lo que hace la astrología, y en virtud de los grados digo, estas son 100.000 más o menos 200.000. ¿Por qué? Porque en este cuadradito hay 4. Entonces, si multiplico por 500, porque multiplico por tantos grados, entonces el calculo, fíjate, el arco de circunferencia que hay, si yo... Y así hacen. Pero eso no es tu campo de experimentación. Entonces también cree los datos. Y está bien. Él dice que los comprueba indirectamente. ¿Se puede? ¿Está mal la medición indirecta? No. Pero la medición indirecta tiene que estar fundamentada por una medición directa. Eso es una obligación. Una obligación de la ciencia. Y ellos, en la cosmología, es decir, los astrofisios, todo eso, el propio, un día entrevisté, si querés, a Paco Vinagre, no sé si lo has visto, lo conoces, un físico de los nuestros. Él es físico, ¿sí? Teórico y todo eso, y él dice que el nivel de error, después búscalo, después si querés yo te paso el dato, él dice que el nivel de especulación que manejan es abismal. Interesante. Porque aquí dice cuántico, dice la cúpula o la cópula. ¿Hay diferencia entre eso? No, porque copular es como, bueno, lo que vos ya sabés que es copular. En realidad él hizo ese juego de palabras, básicamente. Sí, vale. Bueno, vale, pues nada, cuántico. Lo dejamos así. Pues nada, dice Ángela aquí, dice, todo tiene mucho sentido desde el paradigma electromagnético, sin duda. Yo también tengo esa certeza, vaya. Insisto que, te lo dije, creo que no sé si en este momento, hay científicos que son oficiales, digamos, o que tienen la cosmovisión heliocéntrica, pero desde el punto de vista de que, no desde el sol Helios que se está prendiendo por fisión nuclear, etcétera, no, o por, viste, una bola que se está comiendo a sí misma, sino que dicen que es eléctrico. Bueno, nosotros tomamos ese conocimiento y lo trasladamos a nuestra cosmovisión, ¿sí? Y volvemos, insisto, a darle valor al individuo. Esa es la iniciación nuestra. Nuestra, ¿eh? O la que yo, si querés, hablo hasta incluso por mí mismo. Capaz que un compañero propio me dice, no, esta no es la mía. Bueno, eso es el terraplanismo desde lo esotérico. Pues el terraplanismo desde lo esotérico hasta aquí. Daniel, gracias como siempre. Me encantan los directos contigo porque son reflexivos, son profundos y al final de eso se trata, de reflexionar y profundizar en los aspectos y luego, oye, tener nuestros conceptos más claros o más determinados de lo que podemos creer o no e investigar más en esa parte o en otra totalmente diferente. O sea que al final, pues yo creo que el directo ha quedado clarísimo cómo lo enfocábamos y para qué. Así que, Daniel, muchísimas gracias. No sé si quieres terminar con alguna cosita. No, te agradezco vos por la invitación y bueno, espero no aburrir a la gente. Sé que sucede en este mundo de la información y del ya, el llame ya, el pedido ya. Pero bueno, gracias por la invitación, Gina, nuevamente y un abrazo y un saludo para todos los que están del otro lado. Y paréntesis, cuando yo digo que la pregunta está formulada, ¿sí? Le digo a cualquier persona, ¿no? No le estoy diciendo que no puede preguntar así, sino que desde el punto de vista formulada en el sentido de que no pregunta abstractamente, sino pregunta dentro del cascarón. ¿Sí? Digo para la persona que preguntó ahí, así que bueno.
Un abrazo grande y gracias, Gina. Un saludo para todos. Gracias a ti y gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros. Un besito enorme. Chao.